Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Un nuevo capítulo de Zona Franca. Es un placer que nos acompañen. Bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca, una noche para hablar de la derecha en España, que le fue realmente bien, bastante bien en las elecciones del fin de semana que acaba de pasar, y eso hizo poner las alarmas o ponerse en alerta más de un político colombiano de izquierda, la izquierda colombiana. ¿Qué lecciones se pueden tomar del hecho de que una derecha radical esté nuevamente seduciendo al electorado en ese país? Es la pregunta que ronda en algunos sectores de la izquierda colombiana, que está viviendo luego de siglos las mieles, pero también los tragos amargos del poder. La izquierda nacional puede prender las alarmas por un lado, aunque también las puede desactivar por el otro, pues las puede desactivar si se tiene en cuenta que gran parte de los gobiernos vecinos, de los gobiernos de la región, son gobiernos de izquierda. Sin embargo, se pueden desactivar o activar si se tiene en cuenta lo que sucedió en España, pero sobre todo el bajón de la popularidad del presidente Petro, con la adición que las elecciones territoriales que vienen este año tienen también unas dinámicas completamente distintas. Sobre las lecciones de la política internacional para Colombia y la cumbre que se desarrolla también en Brasil, cumbre de presidentes de izquierda. Vamos a hablar esta noche en Zona Franca de las miradas alrededor del péndulo en la política, si es hacia la derecha radical o si se mantiene en la izquierda. Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Una de las que plantea la reflexión y prende las alarmas es la destacada congresista del Pacto Histórico, María José Pizarro, ella que manda a través de su cuenta en Twitter diciendo que las elecciones en España dejan una alerta al progresismo de todas las latitudes. Debemos estar a la altura, responder a las necesidades de quienes nos votaron y no abandonar las calles ni nuestra gente. El único camino es la unidad en todas las listas y las candidaturas territoriales, ella aterrizando el resultado de las elecciones en España, que da transición o puede pensar que da la transición de un gobierno de izquierda a uno de derecha. Esta noche, para la discusión, para la conversación, hemos invitado al senador del Centro Democrático, Carlos Meisel. Senador, buenas noches, bienvenido, un gusto. Hola, buenas noches, María Camila, a los compañeros de panel en Zoom y por supuesto a las personas que nos están escuchando en la noche de hoy. Gracias por aceptar el diálogo. Está con nosotros el doctor David Flores, es integrante de Marcha Patriótica, abogado, especialista en máster y gobierno. Doctor Flores, un gusto, buenas noches. María Camila, un saludo para ti, para el doctor Meisel, para quien nos acompaña en Zoom. Por supuesto, para la audiencia, no soy ya integrante de Marcha Patriótica hace bastantes años, soy integrante del Pacto Histórico. Integrante del Pacto Histórico, tiene usted toda la razón. También está con nosotros el doctor Pedro Viveros, un muy reconocido y destacado analista político. Doctor Viveros, buenas noches, un gusto saludarlo. María Camila, un saludo especial a usted y a todos los televidentes y a los compañeros de esta discusión, un saludo especial. Gracias, doctor Viveros. Leyendo un poco la reflexión que plantea la congresista Pizarro, ¿qué tan en serio o qué tan pasos de animal grande están sintiendo en la izquierda colombiana, viendo un poco lo que está ocurriendo en España luego de estas elecciones? Pues mire, mi abuelita decía como un dicho muy particular: ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. ¿Y por qué cito esa frase de mi abuelita? Porque muchas personas están tratando de traer a Colombia lo que ocurrió en España, y hay otros que tratan de negar que lo que ocurrió en España no va a incidir acá. Todo en sus justas proporciones. En España, los dos partidos más fuertes, que son el PP y el PSOE, tienen dos muletas que les ayudan a coger y a morder electorado radical. Una muleta es la de Vox, que está con el PP, antes era Ciudadanos, que se desmoronó el domingo anterior como partido muleta, y el otro partido muleta del PSOE es Podemos. Ese partido sufrió una derrota muy fuerte en las elecciones de ayer. En Colombia no sucedió porque los partidos hegemónicos están bastante, digamos, disminuidos, y hay una serie de grupos muy importantes que hay que ver cómo se canalizan para que esto se convierta en lo que muchos esperan que sea la derecha organizada en Colombia, o
que no es un apocalipsis tampoco para la izquierda en España, María Camila. Senador Meisel, su lectura de lo que está ocurriendo y las reflexiones que salen o que surgen desde la izquierda colombiana. Pues mira, a mí me gustaría opinar poco sobre los trinos de compañeros y lo dije cuando me invitaron al programa, pero sí quiero dar mi opinión de lo que considero está pasando. En las democracias en el mundo, cuando un gobierno no logra consolidar una opinión favorable en la ciudadanía, pues la oposición siempre va a tener oportunidad de gobernar en el periodo siguiente. Creería yo que eso ha pasado en España no solo ahora, pasó en España cuando Zapatero le ganó a Aznar, ya de pronto con la ciudadanía buscando algo distinto, cuando después Rajoy le ganó a Zapatero, cuando después Sánchez le ganó a Rajoy, y ahora se perfila a que todo tienda hacia un sector político del PP, Vox, etcétera, etcétera, y ya sabremos en cabeza de quién, dado su régimen parlamentario. Pero yo creo que lo que está pasando aquí va a depender si Petro continúa esta línea descendente en la opinión pública. Lógicamente, si Petro sigue en esta opinión desfavorable tan creciente como la estamos sintiendo y viendo en los sondeos de opinión y en las encuestas habilitadas en este país, pues lógicamente le va a tender la oportunidad a un sector que hoy le está haciendo oposición a que pueda llegar al poder. Yo creo que eso es una condición democrática del planeta y que Colombia no va a ser ajena a eso. Y lo explico sin tabú, hombre. Mire, yo no voy a entrar aquí a explicar las razones de por qué el presidente Duque no consolidó un gobierno con favorabilidad en la opinión, pero no lo consolidó, y tan no lo consolidó que Petro hoy es el presidente de este país. Entonces yo sí creo que la ciudadanía interpreta, o la ciudadanía se interpreta a sí misma de acuerdo a los resultados que obtenga el gobierno de turno. Y España no es otro ejemplo más que eso. Lo que estamos viendo en Chile, cada vez que se le está preguntando a la ciudadanía por algo, van en contra de lo que propone el presidente Boric, y no es otra cosa que es, ya por razones que espero podamos discutir en el próximo bloque, la ciudadanía se está arrepintiendo de acompañar ciertos cantos de sirena y está prefiriendo las cosas sensatas. Doctor Flores. Bueno, yo creo que evidentemente las elecciones locales en España tienen unas particularidades muy propias de ese país. Por ejemplo, si uno analiza las votaciones del País Vasco, allí la izquierda gana, en Cataluña el resultado de la izquierda también es importante, pero evidentemente hay unas tendencias globales que afectan también a Colombia, y creo que hay por lo menos 3 elementos de la derrota de la izquierda española que deben analizarse en Colombia y en el continente. En mi opinión, en primer lugar, es que lastimosamente la izquierda ha tenido una tendencia y una facilidad a la fragmentación. Y evidentemente lo que hace algunos años era Podemos se ha fragmentado, ¿cierto? A pesar de la construcción de Unidas Podemos, que es una confluencia de izquierda más grande en España, pues se ha dividido, ¿no? Ha aparecido un grupo Sumar, etcétera, etcétera, y en lo local se divide, y evidentemente esa fragmentación electoral pues tiene sus réditos. Hay localidades en España donde sumados hubieran tenido una representación política importante, pero se fueron divididos, y por supuesto eso ha tenido sus consecuencias. En segundo lugar, una tendencia global, en mi opinión, y esto no es solo para la izquierda sino también para la derecha, la política es cada vez más cultura y menos hechos administrativos. Eso lo mencionaba un politólogo y yo comparto ese análisis. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que los gobiernos inclusive puedan tener resultados importantes en ámbitos significativos, si no hay una política comunicativa, si no hay un marco narrativo envolvente que conecte con la emotividad de la gente, se pierden las elecciones. Pedro Sánchez ha tenido resultados muy importantes, ha reducido el paro, como lo llaman en España, o el desempleo, como lo llamaríamos en Colombia, a niveles históricos. Ha tenido programas sociales muy importantes, reconocidos a nivel de la Unión Europea. O sea, hoy el gobierno de Pedro Sánchez es un ejemplo para la Unión Europea en muchos aspectos sociales, pero pierde las elecciones.
Y eso en muy buena medida es porque no ha logrado, y esto comparto lo que dice el senador Meisel, no logró construir una política comunicativa que conectara con la gente. Y yo creo que ese descuido en la política de comunicaciones, en construir una narrativa que conecte con la emoción de la gente, con lo que piensa, con lo que anhela, es un elemento importante. ¿Qué tanto nos está pasando eso que yo aquí creo, en el caso que yo colombiano? creo, digamos, autocríticamente, creo que al gobierno colombiano, al gobierno del Pacto Histórico, al gobierno del presidente Petro, al que por supuesto respaldo, creo que le falta una política comunicativa mucho más hábil, mucho más coherente, digamos, con la emotividad política del país y con el espíritu de cambio que le llevó a las elecciones. Doctor Viveros, ¿usted qué cree? Ahí discrepo. Mire, yo, con todo el respeto, como dicen los parlamentarios, yo creo que el problema del presidente Petro no es de comunicaciones. Yo creo que el problema del presidente Petro es que no ha encontrado un centro de gravedad de su gobierno. Si él encontrara un centro de gravedad del gobierno, es decir, un tema esencial de toda la agenda que el presidente Petro ha presentado, yo creo que sería mucho más fácil comunicar, pero uno no puede comunicar si no tiene un centro de gravedad. Yo creo que ahí valdría la pena hacer una reflexión y por eso me tomé el atrevimiento de interrumpir. Yo creo que si él tuviera el centro de gravedad claro, ¿cuál? Pues si es la paz total, si es la desigualdad, si son las reformas que hace, si es el hambre cero, doctor, yo no sé cuál es el centro de gravedad del gobierno. No, doctor Viveros, concediéndole esto, digamos, yo no digo que deban mejorar la forma en la que publican en Twitter o la forma en la que hablan con la prensa, yo hablo de una estrategia de comunicaciones. Y cuando uno habla de una estrategia de comunicaciones, por supuesto hay una narrativa, y cuando uno define una narrativa, define el centro, digamos, o el eje de eso, que puede ser lo que el doctor Viveros llama como el eje de gravedad. Y yo hay un tercer elemento que sí quiero, digamos, también destacar, y es que no puede perderse la conexión del gobierno con sus bases sociales organizadas más en lógica de movimiento social. Yo creo que eso le ha pasado a la izquierda en el Estado español y creo que es algo que debería mejorarse en el gobierno nacional, es decir, esa conexión con la participación ciudadana y con buena parte de las bases sociales que han hecho posible el triunfo electoral del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro en junio del año pasado. ¿Qué tan fracturadas, divididas está la izquierda colombiana, doctor Viveros? Se lo pregunto porque en mayúscula pone la doctora Pizarro, la senadora Pizarro, unidad. Yo creo que a ellos los unificó el antiuribismo o el antiduquismo, o el antiduquismo antiuribismo. Y al unificarlos, pues ahí lograron por primera vez, yo no diría que la izquierda se unió, sino los sectores sociales del país, incluidos los sectores políticos de la izquierda. Porque lo que estamos viendo hoy es a los sectores políticos de la izquierda, vía la expectativa de las elecciones regionales y también el decrecimiento del presidente Petro, pues comenzar muchos sectores a ver cómo se salvan de las cosas negativas que hay hoy en el ambiente político. Yo no veo a los sectores sociales alejándose de Petro, curiosamente. Veo más a la clase política o al sector político de la izquierda tratando un poco de sobreaguar. A veces algunos uno los nota como aquellas personas que trataban de cambiar de habitación en el Titanic y pueden equivocarse porque muchas personas ya los tienen identificados. Yo diría que lo que debería hacer el gobierno y mantener electrizados a los sectores sociales, que ahí yo creo que sí hay un grupo organizado de gente que está todavía a la expectativa de ver cómo el gobierno del presidente Petro le cumple los anhelos, María Camila. Eso es contrario, senador Meisel, a la lectura que usted tiene, que decía que quería explicar a por qué la gente está huyéndole a lo que usted dijo eran cantos de sirena. Porque la ciudadanía, aparte de los escándalos que se han presentado, que eso debilita, obvio, la opinión pública, y no voy a entrar en ellos porque uno tiene que abordar este tipo de programas con tesis. La ciudadanía se encuentra primero a un año de inicio de gobierno con gran parte del programa que se le dijo en campaña totalmente ausente. Segundo, la ciudadanía está viendo un presidente que no resiste la
la confrontación, que no resiste dentro de su mismo sector político voces que de pronto opinen algo diferente a lo que él, y entonces eso a la ciudadanía no le parece que sea lo que quiere ver en un presidente. Y por otro lado le están ofreciendo a la ciudadanía un paquete de reformas con unos anuncios muy serios de gente y de entidades muy serias como el Banco de la República, como Fedesarrollo, como las universidades, en lo que tiene que ver con lo laboral, con lo de salud, que la ciudadanía está diciendo en qué vaca loca nos metimos. Es la lectura que yo tengo de un gobierno que, repito, va a cumplir un año, que además tiene una rabia casi que irracional por algunos sectores, que sataniza los hidrocarburos, que hay municipios en este país que viven de eso, donde Petro saca el 78% de los votos, como en las aguas de Iberico, y va y cierran la máxima fuente de empleo del pueblo, que era una mina de carbón. Entonces, lógicamente, se empiezan a dar cuenta con realidades, con hechos, y ahí difiero con el doctor David, lo que está sintiendo la ciudadanía hoy es que los hechos no están acompañando todo lo bonito que se les dijo en campaña. Y que esa tal vida sabrosa, estamos bastante distantes de poder gozarla o disfrutarla. Entonces eso lógicamente que primero va a debilitar al gobierno de turno y segundo va a fortalecer por cuestiones democráticas a las corrientes diferentes del gobierno y por supuesto a las de oposición. Doctor Flores. Pero sabe, Camila, sabe, sí, María Camila, qué pena me meto otra vez aquí la cucharada. Señor. Pero sabe a mí qué me llama la atención del discurso del presidente Petro, que de una manera muy inteligente él se tomó los temas que hoy le interesan a la humanidad. Y me voy a explicar. Él tiene el tema de la desigualdad en su agenda, él y su grupo político. Tiene el tema del cambio climático, tiene el tema de la paz. Que no lo haya desarrollado bien es otra historia, pero yo no sé cómo van a terminar arrebatándole los temas a Petro. Repito, los temas, no estoy diciendo que el delivery o esa ejecución pero entonces, de los temas del presidente Petro lo bien, pero bueno, pero los temas los tiene. Sí, pero los temas tienen que ir complementados con hechos. Hay hechos. Cuando usted dice que los temas de Petro son los que le interesan a la humanidad, por ejemplo, la desigualdad, y hablando de España, en ese discurso falso de prometer a la ciudadanía una igualdad total, los españoles se dieron cuenta de todos los fracasos que eso tenía, de todos los gastos inoficiosos e inútiles que fue el famoso Ministerio de la Igualdad, que eso llegaron y nos lo implementaron aquí. Que el mundo es naturalmente desigual y que las sociedades son naturalmente desiguales. Dos, el cambio climático. Por supuesto que está en la agenda mundial, pero lo que yo no veo a los países desarrollados es adoptando estas posturas del presidente Petro, que es devolvernos a la época de las cavernas para que la humanidad no se extinga. Y tres, sí, está hablando de paz, pero los hechos, lo que hoy está viendo el país es que estamos con 4.100 y pico de homicidios en el 2023, 400 homicidios más que en el mismo periodo del 2022. Entonces, las grandes teorías y los grandes temas mundiales no acompañan en lo interno los hechos que está obteniendo el gobierno. Yo sí creo que hay hechos, y hay hechos muy contundentes. En materia económica tenemos la inversión extranjera más alta de los últimos años. Somos el país de la OCDE con mayor crecimiento económico en un panorama mundial de recesión. Hay una baja de la inflación muy importante. Digamos, por lo menos 3 indicadores de todo esto que vaticinaban de que el dólar iba a estar a 5.000, 6.000. Hoy hemos visto una de las bajas del dólar más importantes. En materia, por ejemplo, del cambio climático, tenemos cifras históricas en reducción de la deforestación de la Amazonía. A pesar de la percepción de la inseguridad ciudadana, la ONU y demás entidades han reconocido la importancia de la disminución en el asesinato de integrantes de la fuerza pública en números importantes. Pero digamos, eso lo digo para mencionar un elemento que reafirmaba en mi primera intervención. Yo creo que el gobierno Petro sí tiene elementos muy importantes que mostrar en varias materias. El problema es
claro, cuando hay unos medios de comunicación que son adversos al gobierno, en su mayoría, y no hay una estrategia comunicativa que implique avanzar en eso. Yo creo Aquí que entramos al capítulo de los relatos. pero me parece importante decir esto. Hay algo que yo no entiendo y que pues debo mencionarlo también, y es, no puede ser que hayan pasado 9 meses y no haya una gerencia de RTBC, por ejemplo. Eso no puede pasar. Ahora, es evidente también que aquí hay una discusión sobre paradigmas. El senador Meisel acaba de decir que la desigualdad es natural en las sociedades. Y por supuesto, digamos, un gobierno del Pacto Histórico cree no solamente que la desigualdad no es un hecho natural, sino que es producto de políticas públicas. El neoliberalismo ha profundizado la desigualdad y evidentemente intentar, como lo estamos haciendo, digamos, porque me refiero desde el Pacto Histórico, desarrollar políticas públicas que reduzcan desigualdad, que por ejemplo redistribuyan la salud en el territorio nacional. Es que tenemos más de 1000 municipios, tenemos alrededor del 75% de los municipios de este país sin un hospital de segundo o de tercer nivel. Tenemos una de las cifras en términos de desigualdad de la tenencia de la tierra no más altas de América Latina, del mundo, ¿cierto? ¿Y eso con qué se transforma? Con una reforma rural integral, que es la que está intentando desarrollar el gobierno. Por supuesto, hay mucha gente que se opone, el latifundismo, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que una cosa son las temporalidades y la facilidad de hacer lo mismo que se ha hecho durante tantos años. Profundizar la desigualdad, seguir depredando la naturaleza, hacer que hayan más pobres, más desempleo, porque es que también se habla como si el gobierno Petro no hubiera recibido una catástrofe social como se recibió. Pero espérenme, el doctor Meisel y el doctor Viveros, porque yo los he escuchado con atención. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que transformar esas realidades que nosotros no creemos naturales. Para nosotros la pobreza no solamente no es natural ni es deseable, es producto de decisiones políticas. La depredación, la deforestación, los efectos perversos de la crisis climática no es por generación espontánea, es por decisiones políticas que han privilegiado un modelo que devasta la naturaleza y que nos tiene al borde de la extinción. Eso, pues evidentemente tiene unas dificultades. Que insisto, hay resultados que se ven en el corto plazo, otros se verán en el mediano y otros en el largo plazo. Yo no creo que aquí el debate sea en los paradigmas ni en las doctrinas que tiene cada uno, pero yo te escuché, porque para ti la pobreza, para ti la desigualdad es lo más trágico que tiene Colombia. Para mí lo más trágico que tiene Colombia es la pobreza, no es la desigualdad. Y acabando o poniendo a la sociedad igualitariamente con los mismos bienes y servicios, no se acaba con la pobreza. Pero yo te escuché o no te escuché, yo lo escuché. Entonces, aquí estamos hablando de qué tan bien o qué tan mal le esté yendo al gobierno, o no sé en qué momento cambiamos de cosas. Y estabas hablando que aquí hay que resaltar unos hechos, me parece fenomenal. Hablabas de la inversión extranjera, el 80% de esa inversión extranjera que está llegando al país es de los hidrocarburos, y en materia energética, sector que coincidencialmente es enemiga el gobierno. Hablabas que el tema de la paz era un problema de percepción. Perdón, doctor David, llevamos 41 masacres en el año. Es así una cifra histórica. Llevamos 4.200 homicidios. Te repito, 400 más que en este periodo del año 2022. Hablan de una reducción de la pobreza, y el mismo Fondo Monetario Internacional, o la gráfica que sacó el doctor Petro en Twitter, está demostrando que esto viene del gobierno anterior, no es un tema del gobierno de Petro. Yo no mencioné y la pobreza multidimensional. Hablabas del dólar, que todos pensábamos que iba a estar en 5.000, perdón, llegó a 5.000. El tema fue que lo recibió a 3.500 y pico, a 3.600, y hoy, pese a que está ahora mismo bajito, está a 4.400 y pico pesos. Entonces no nos digan que aquí se ha manejado el tema del dólar y de la certidumbre país. No son hechos que lo favorecen. Se ha habido un gobierno con una política fiscal. No son hechos que lo favorecen. Venga, yo digo solo una cosa de lo que dice el senador. Yo lo oigo hablando como si fuera el 2026 y ya el gobierno del presidente Petro se hubiera acabado. Es como si le hubieran hecho lo mismo al presidente Iván Duque durante la pandemia. Entonces yo creo que ha tenido muchos inconvenientes, como lo han tenido todos los gobiernos en Colombia,
trate de reacomodar su situación y nos ayude a los colombianos a salir de este problema. No se le está entendiendo. Es que Doctor Viveros. Seguramente se oye muy mal. Lo estamos perdiendo, pero intentemos. Sí, lo estamos escuchando, se entrecorta un poco la comunicación, pero intentémoslo a ver cómo nos va. Lo que quería decir es que el gobierno no ha terminado. Entonces ese análisis de decir si fue bueno o malo hay que esperar un momento. Lo que yo creo es que el presidente Petro se equivoca en este momento en la ejecución de sus políticas, pero le quedan 3 años. Sí, doctor Yo no Viveros. estoy diciendo que estemos en el 2026, doctor Viveros. Y le digo la verdad, mi intención no es que a Petro le vaya mal, pero qué pena, no me puedo quedar callado cuando aquí en esta mesa donde estamos debatiendo armónicamente me dicen que al gobierno Petro lo están acompañando unos hechos que yo no estoy viendo por ningún lado esos hechos como le estén acompañando. Si se reivindica su posición, si mejora, si este país en el 2026 está hecho una tacita de té que no va para allá, pues fenomenal, porque significa que el país va bien. El problema es que yo no puedo aceptar que al gobierno Petro lo estén respaldando hechos cuando uno ve en la realidad todo lo contrario. Doctor Viveros, hay un pronunciamiento que el presidente Gustavo Petro, que es usted sabe, muy activo en redes sociales, en Twitter, lo retuiteó hace apenas unas horas, es de un señor Juan Carlos Monedero, que es un conocido asesor político de Podemos, que es la izquierda en España. Allí lo tiene usted en pantalla para preguntarle sobre una parte en particular que dice: o cambiamos los marcos mediáticos y trabajamos por la unidad, o viene el desacierto. Tiempo de traer otra vez relatos firmes y reencontrar consensos. Esa parte en particular, ¿a qué cree que puede estar apelando el presidente Gustavo Petro o pensando el presidente Gustavo Petro alrededor de lo que es su política como presidente de la República? Juan Carlos Monedero, María Camila, es un ideólogo de Podemos, junto con Pablo Iglesias y otro grupo de personas que, entre otras cosas, abrevaron ideológicamente en Bolivia, cuando el experimento comunitario de izquierda en Bolivia, y con eso se fueron por el mundo a hacer la, digamos, reconstrucción de la izquierda y la revolución del siglo XXI. Son unos ideólogos de ese sector muy importantes, tienen sus teorías basadas en Gramsci y en Chantal Mouffe y una cantidad de ideólogos, incluso argentinos, unos señores muy importantes que hay, que son, digamos, la nueva ola de la izquierda. Es Juan Carlos Monedero. Y está recurriendo a lo que siempre recurre este sector político cuando se acaba y se agota el discurso. El discurso de ellos se agotó, duró un tiempo importante, con unos éxitos gigantescos que fue la famosa Revolución Rosa en América Latina, y en este momento pues están en la era de reconstruirse. Y yo creo que es lo que llama es a mirar nuevamente qué pueden hacer de novedoso en esa reconstrucción que ellos hacen de manera permanente. Y creo que eso, entre otras cosas, el presidente Petro debería atender lo que ocurrió de aquí para atrás con esos movimientos que fueron exitosos hace un tiempo y que hoy se están marchitando. ¿Y para qué? Pues para que logre encontrar ese centro de gravedad y logre comunicar mejor su gestión de gobierno, y el delivery, esa ejecución de las propuestas que yo le comentaba, pues se pueda ver antes de que acabe el mandato, María Camila. Este retweet uno lo puede entender como suscribir y en plan de reconstruirse del presidente Gustavo Petro, reconstruir el discurso, buscar una salida a lo que no le está saliendo bien. Yo lo leo así porque Juan Carlos Monedero, y le repito, Pablo Iglesias y otro grupo y son personas muy serias, Íñigo Errejón también, hay unos libros muy importantes de ellos donde uno puede leerlos porque vale la pena leerlos y entender muy bien las propuestas que tenían, y en este momento, como no están saliendo adelante, están llamando a reconstruirse nuevamente como sector político, y eso es un buen consejo para el presidente Petro, porque está a tiempo, entre otras, para poder reacomodar el gobierno y encontrar lo que yo le repito, denomino el centro de gravedad, más que una política de comunicaciones, María Camila. Doctor Flores. Yo creo que el presidente da un retweet por los siguientes elementos. Primero, como lo mencioné anteriormente, la perspectiva de la unidad de la izquierda es fundamental para el triunfo electoral, y es muy importante que el pacto histórico, que ha sido la confluencia más grande de la izquierda en los últimos años, se mantenga y vaya unida a las elecciones locales de este año.
En segundo lugar, me parece que el presidente hace este llamado a lo que llaman marcos narrativos fuertes, Monedero, no en el sentido que lo plantea el doctor Viveros como de replantear tanto la narrativa del gobierno, yo no creo que se trate de eso, sino por el contrario de cómo el presidente no está tan solo en la disputa, pongámoslo así, política y cultural y mediática, porque a mí lo que me parece es que a veces el presidente está muy solo, el presidente está, digamos, dando una serie de discusiones, está posicionando una serie de propuestas, está planteando una serie de discusiones muy importantes en términos de cambio de paradigmas, de preocupaciones mundiales, como lo ha dicho el doctor Viveros, pero a veces uno no siente lo mismo en otros integrantes del gobierno nacional o en otros integrantes de la bancada en el Congreso de la República, que estaría llamada a ser, digamos, ese espacio donde se plantean estos diferentes elementos. Y por supuesto, yo diría que más que reconstruir el marco narrativo, de lo que se trata también es de tener una estrategia de comunicaciones que lo plantee. Porque si algo ha dicho, por ejemplo, Juan Carlos Monedero, y yo creo que en esa parte del análisis él tiene razón, es que la derrota de Boric en la constituyente en Chile y parte de la derrota de Sánchez en España no es por radicalizarse, ¿cierto? No es por reafirmarse en lo que han planteado durante años, sino por el contrario, es por dejarlo de lado. Es decir, Boric empezó con un discurso, se fue, digamos, morigerando en su discurso y eso electoralmente, pues, digamos, no le funcionó, porque es que a la izquierda, a la derecha no le va a votar nunca, a pesar de lo más que se intente mover a la derecha, no le va a votar. Así Boric se arrodille y coja a un policía como lo hizo en Chile antes de las elecciones, pues perdió las elecciones, porque evidentemente la derecha salió a votar por la derecha y el voto de izquierda mucho, que se había movilizado, indignado y eso, pues no se sintió convocado. Entonces, digamos, en este caso yo no creo que se trate de que el presidente tenga que bajarle al discurso o tenga que decir cosas que no ha dicho durante sus últimos 30 años. No, se trata de construir una estrategia de comunicación política alrededor de los elementos que él ha planteado y también que en el marco de esa estrategia de comunicación política esté más acompañado de otros integrantes del gobierno nacional y por supuesto de la bancada del gobierno del Congreso. Sobre las lecciones, sobre los ejemplos que deja, las reflexiones que dejan las elecciones en España del fin de semana, con este anuncio Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, muy cercano al presidente Gustavo Petro, convocó a las nuevas elecciones luego de las abrumadoras derrotas de la izquierda en ese país. Hacemos una pausa, ya regresamos. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. Estamos de regreso, estamos esta noche hablando de política internacional, de las relaciones incluso en la región, una de ellas con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que se atrevió a decir en la cumbre que se está desarrollando en ese país, cumbre de presidentes de izquierda, que lo que ocurre alrededor del presidente, realmente del dictador Nicolás Maduro, son narrativas. Es inexplicable tener un país con 900 sanciones porque a otro país no le gusta. Creo que está en nuestras manos construir una narrativa y cambiar el juego para que podamos ganar definitivamente y Venezuela pueda volver a ser un país soberano. Doctor Viveros, ¿qué tanto nos están sirviendo estas relaciones? Luis Ignacio Lula da Silva negando lo que ocurre en Venezuela y en sí la relación cercana, estrecha que tiene el presidente Petro con Nicolás Maduro. Pues si así quieren reconstruirse, me parece que es un gran error, María Camila, porque el señor Nicolás Maduro es una persona que no ha respetado las libertades políticas en su país, no ha respetado la libertad de prensa, no ha respetado los derechos humanos, ha generado el éxodo de venezolanos más grande de la historia de ese país. 5 millones de venezolanos están por fuera y eso es por culpa de un mal gobierno y de una persona que no ha brindado garantías. Entonces yo creo que ahí el presidente Lula, si quiere reconstruir lo que él llama la izquierda o el socialismo, no es el camino por ahí, no es haciendo una reconstrucción para que a Maduro lo vea el mundo de otra forma, es de verdad pidiéndole a Maduro que abra ese país para que haya unas elecciones libres y reales en Venezuela. Ya Maduro está resolviendo problemas con otros países, incluso con Estados Unidos en materia económica, pero la deuda grande que tiene es con la democracia. Y a mí sí me parece que el jalón de orejas de Boric y del presidente Lacalle Pou
fue muy oportuna al recordarle al presidente Lula que lo de Maduro no es que él sea la víctima, es que él es la persona que ha ocasionado ese estropicio en una nación tan interesante y tan buena como es Venezuela, María Camila. Escuchaban y veían ustedes al doctor Pedro Viveros, un curtido, experimentado analista político. Doctor Viveros, le agradezco mucho su deferencia, su tiempo. Sé que se tiene que ir a atender otros compromisos. Muchas gracias. María Camila, un abrazo y saludos a todos. Gracias, señor, por aceptar este diálogo. Doctor Flores, su reflexión sobre la negación del presidente de Brasil de lo que ocurre en Venezuela, otra vez alrededor de las narrativas. No, yo creo que hay varias cosas. La primera, digamos, en el ámbito local, para Colombia es muy importante seguir en la senda del restablecimiento de las relaciones económicas y políticas con Venezuela. Cientos de miles de personas viven en la frontera colombo-venezolana, es una frontera viva, porosa. Muchos empresarios pequeños, medianos, grandes se vieron afectados durante años por el cierre de esa frontera. No sirvió absolutamente para nada la estrategia de Iván Duque de intentar cercar política y económicamente a Venezuela. Eso lo único que trajo fue más pobreza en la frontera. Vayan y pregúntenle a cualquier empresario de Cúcuta, de Bucaramanga, de La Guajira, las graves consecuencias que ha tenido para eso. Yo creo que esa es una política importante que debe continuar. En segundo lugar, yo valoro mucho esta dinámica de integración latinoamericana. Me parece que si algo le ha faltado a la región para poder posicionarse de mejor forma a nivel global para enfrentar riesgos comunes que tenemos frente a una economía en riesgo, eso está en bien, recesión pero tener mundial. Amistades que niegan violaciones de derechos humanos Yo y que dicen pues que son mira, narrativas, en esa reunión, ¿le sirve al presidente Gustavo Petro? Mira, en esa reunión estaba el presidente Gabriel Boric. Gabriel Boric es un presidente que, aunque digamos viene de la izquierda, ha criticado al presidente Maduro. Ha criticado al presidente Maduro. Y es hoy, de hecho, el propio Gabriel Boric el que, aunque lo critica, pide que se levanten las sanciones. Entonces, a mí me parece que esto de si un país tiene unas opiniones sobre las diversas problemáticas que existen en otro país, entonces hay que cortar cualquier tipo de relacionamiento político o hay que, digamos, generar ausencias en cualquier establecimiento, digámoslo así, de plataforma multilateral. Hay que ausentarse, es equivocado. Pues entonces, ¿qué hacen los países como Colombia en la ONU, por ejemplo? En la ONU está Venezuela, en la ONU está Irak, en la ONU está Arabia Saudita. Es decir, yo creo que más allá de las consideraciones políticas que se puedan tener sobre los aspectos internos de un país, Latinoamérica necesita espacios de encuentro, necesita espacios de articulación. Tenemos amenazas globales, regionales, la trata de personas, el narcotráfico, la deforestación en la Amazonía, en fin. Y eso, digamos, la posibilidad de construir una articulación regional para enfrentar esos problemas me parece de la mayor importancia. Y por último, también debo decir que me parece importante, por supuesto, que los gobiernos de izquierda se reúnan, aún en medio de sus diferencias, aún en medio de sus debates, aún en medio de sus críticas en común, para establecer elementos de articulación regional. Doctor Meisel. Mire, a mí me parece totalmente lamentable y me parece indolente por parte del presidente Lula, porque él no es tan imbécil como lo es Maduro a tratar de distraer la opinión pública. Y decirle o escucharle decir al presidente Lula que el problema político que tiene Venezuela es una narrativa que se ha construido injustamente contra Nicolásito, contra el Sarcángel Nicolás Maduro, a mí me parece una cosa muy dolorosa contra el pueblo venezolano. De las 6 millones de familias que se han tenido que ir de su tierra para que este señor en Brasil diga que es que esto ha sido un problema de narrativa. Yo le pediría como colombiano que respete a ese hermoso pueblo venezolano que está sufriendo es un tirano y que está sufriendo un tirano que entre otras cosas no hace, en algo sí es muy bueno y es en desviar la atención con cosas muy pintorescas y la pobre gente no tiene cómo defenderse. A mí me parece que cuando uno habla que los problemas de Venezuela son el bloqueo mundial, no. Lo que tiene bloqueado Venezuela son 24.000 millones de dólares. En el país que era el país más rico de Latinoamérica. A mí que no me digan que esa es la causa de la crisis.
Obviamente 24.000 millones de dólares es mucha plata, pero es el 0.01% de lo que fueron las exportaciones de ese país en su momento. Entonces aquí lo que estamos viendo es un fracaso de un modelo, que entre otras cosas algunas personas aquí siguen queriendo imitar como si fuera la panacea y como si trajera alguna luz de prosperidad para este país. Pero a mí lo que me preocupa aquí en el fondo de todo esto ya como colombiano es qué entendemos nosotros por democracia, qué entendemos nosotros por un Estado social de derecho. Y me preocupa cuando vemos a una figura como la doctora Francia Márquez, que no es capaz de decir que en Cuba hay una dictadura. No es capaz. Vimos cómo un medio de comunicación le pregunta 7, 8 veces y no es capaz de decir eso es una dictadura. No, por el contrario, elogia el sistema de salud cubano, cuando todos vemos los grandes problemas que tiene, cómo tratan la formación de los médicos, cómo Meisel, el cuento de exportar médicos no es otra cosa que esclavizarlos Meisel, en el mundo. Entonces, siempre... pero yo lo escucho con respeto, doctor Flores. Yo le pido que usted haga lo mismo conmigo. Entonces, aquí el problema es que este país tiene que pedirle a sus gobernantes que tengan un concepto muy claro sobre lo que ellos consideran que es una democracia. Porque que entre otras cosas que aquí gobierne el gobierno que sea, pero que sea por 4 años, pero que no violen ni rompan las instituciones, que las mismas instituciones tengan el deber moral de autohacerse respetar. Prefiero, eso es lo que nosotros estamos escojo creerle al presidente Petro, que es por 4 años y aquí la reelección no existe, doctor Pero Flores. a mí me llama mucho la atención, María Camila y doctor Meisel, cómo a la derecha colombiana le es muy fácil hablar de derechos humanos y democracia en política exterior, pero se les dificulta mucho hablar de democracia y de derechos humanos en política local. Aquí el único presidente que violó la Constitución para que hubiera una reelección fue el presidente Uribe. No, pero miércoles, otra Aquí, vez el mismo cuento. El fundador de su partido. De siempre. Respondan por el desastre que tienen armado en este país. Y Uribe no violó ninguna constitución. La cambió en los términos de ley. No, en los términos de ley. Con Gidis y con Teolín. Y te digo algo. ¿Cuántas personas están condenadas hoy por esa reelección? En cuanto a la violación de derechos humanos, en cuanto a la violación de derechos humanos, la comisión de la verdad del padre de Ruth dice habla que de una reducción de los crímenes de humanidad. Doctor Meisel, claro, hablar de derechos yo los invito, pero es que hacia adelante, hablemos, oye, Uribe gobernó hace 20 años, preocúpese por el desastre este. Pero es que es el fundador de su partido, doctor puede Meisel. ser el fundador de lo que sea. Entonces vamos a hablar de Carlos Pizarro, porque fue el fundador del MSD. Hable de él si quiere. No tiene sentido hablar de eso hoy con tantos problemas que tiene el país. Todo el sentido, doctor Meisel. ¿Sabe por qué tiene todo el sentido? No, señor, porque entre otras cosas, para nosotros no son crímenes. Pero doctor Meisel, yo lo dejé hablar. Sí, pero es que usted está diciendo que para la derecha que somos tolerantes con la violación de los derechos humanos y yo no se lo puedo permitir. Pero mire, no, yo estoy diciendo no se lo puedo permitir porque yo no soy tolerante con nada de eso. Pero María Camila, yo estoy diciendo eso. Se habla mucho de la democracia y de los derechos humanos a nivel internacional, pero hablemos de Colombia también. Y yo ya me voy a referir también a lo internacional, no se preocupe, que yo no tengo ningún problema con eso. Pero cuando uno habla de lo internacional, pues tiene que tener autoridad moral también desde su país. Entonces yo no puedo, digamos, dejar pasar aquí en la mesa y en el debate que un integrante del Centro Democrático, partido fundado por Uribe, que construye su capital político electoral de ese expresidente, porque si no fuera el fundador no tendría los votos ni las curules que tiene ese partido, un partido que está construido sobre la persona que violó la Constitución, que tiene personas detenidas y que han sido personas condenadas por esa reelección, entre otras cosas, una persona que, como lo ha planteado, hablando de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial de Paz, que me encanta que sea el uribismo el que hoy está hablando de las instituciones del Acuerdo de Paz, ha planteado que la intrínseca relación que existió entre el uribismo y el paramilitarismo en los años 2000. ¿Y qué decir de Iván Duque? Espérate para no irnos atrás, porque tú dices que 20 años. Entonces, derechos humanos sí, pero cuando salían a protestar los jóvenes les quitaron los ojos, mataron a más de 20, tenemos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
todo el mundo planteando que el sistema de Naciones Unidas diciendo el Estado colombiano en cabeza del gobierno de Iván Duque, de su partido, tú me estás diciendo, asesinó a jóvenes que protestaban que el nivel de democracia país que tenemos nosotros en este país es como el de Venezuela y que por eso yo no puedo condenar a Maduro. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo eso, no es un Estado. Pero doctor Meisel, lo que yo le estoy diciendo es que en Colombia es muy fácil, pero déjeme hablar. Le agradezco, doctor Flores, porque ya me tengo que ir a comercial. Porque es muy fácil hablar de lo que pasa en otras latitudes. No, yo creo que la democracia colombiana tiene muchas precariedades. Bueno, la democracia venezolana también las tiene. Por supuesto que también. A ti que te gustan tanto los hechos, Uribe, te guste o no, fue el único presidente que por sus ciudadanos salió con el 80% de favorabilidad, algo que yo creo que Petro está bien complejo de que consiga. Pero mira, segundo, no, pero yo te dejé hablar, yo te dejé hablar. Una inflación controlada, una reducción del desempleo en 7 puntos porcentuales. Que ahora que tú hablas de la Comisión de la Verdad y de los Derechos Humanos, la misma Comisión de la Verdad, y te invito a que la leas, si es que no la has leído, habla que a partir del 2002 se bajó en este país el secuestro, los homicidios, la extorsión, todas las violaciones de derechos humanos en un total. Entonces, eso lo dice esa comisión. Pero entonces, vámonos a los hechos del gobierno. Tú tendrás pero en ese momento el 80% de las personas que gobernó Uribe lo aprobaban, cosa que yo creo que está Petro bastante distante de poder conseguir. Del expresidente Álvaro Uribe Vélez, terminamos hablando de la Comisión de la Verdad y también de la Jurisdicción Especial para la Paz. El tema es la política internacional, el tema son las relaciones internacionales de Colombia y los espejos políticos. Si el péndulo en la región, si el péndulo también en Europa es girar de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, ¿cuál es la perspectiva que hay alrededor de los resultados políticos? A propósito de lo que ocurre aquí cerquita en Brasil sobre violencia política, especialmente con lo que ocurrió hace apenas unas horas, le está respondiendo el presidente Boric al presidente Lula da Silva en un tono muy enérgico, criticándolo a él, pero también al presidente Nicolás Maduro por lo que se llamó narrativas. Narrativas que es lo que dice el presidente Lula, son violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela. Hacemos una pausa, ya volvemos. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de política, del presidente Petro, de España, pero también de Brasil. Doctor Flores, su reflexión final sobre la discusión de hoy. No, como decía al inicio, yo creo que hay unas realidades muy específicas de España, pero también hay unas tendencias globales que es importante analizar. Yo no creo que estemos inexorablemente condenados a un triunfo de la derecha. Creo que hay ciclos políticos que tienen realidades y aquí en Colombia tenemos unos retos importantes, en mi opinión. Garantizar la unidad de los sectores democráticos y progresistas para ir juntos a las elecciones locales en 2019, mejorar y construir una estrategia narrativa que conecte más con la ciudadanía y le cuente los éxitos que está teniendo el gobierno nacional y en tercer lugar mejorar la relación entre el gobierno, la bancada y las organizaciones sociales. Doctor Meisel. Yo veo a un gobierno que está totalmente desenfocado, no le está yendo bien, no lo están respaldando los hechos. Y pues yo no sé si eso le traiga el triunfo a la oposición o no, pero lo que sí sé es que en las democracias que no son como Venezuela, en las democracias que aún tenemos, puede que no sea perfecta, pero existe, nosotros hoy tenemos la posibilidad que a los gobiernos, cuando no le va bien, triunfe el otro sector político. Desgraciadamente, la pobre Venezuela no cuenta con eso. Y tenemos un gobierno donde no lo respaldan los hechos y donde creería yo, y no estoy pensando con el anhelo, créanme, pero cuando uno estudia a fondo las consecuencias de las reformas que le están planteando al país, esto no va a mejorar, sino todo lo contrario.
Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, y el doctor David Flores hablando de política internacional, de las relaciones de Colombia y los espejos políticos después de la derrota de la izquierda en España. Una izquierda que mira también de reojo al presidente Gustavo Petro, a quien sí le interesa, por supuesto, el resultado, la suerte de las elecciones regionales, que es lo que está en juego en octubre que viene. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche. Los invitamos para que sigan con la programación habitual. A continuación, la Tele Letal. Feliz noche.